Bienvenidos y bienvenidas a Conversando con el MAN, un espacio creado por el Movimiento Animalista Nacional con el objetivo, la finalidad de conocer un poquito más de este maravilloso mundo que nos rodea, de que nosotros somos parte y que hemos actuado en realidad como que fuéramos dueños. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes 60 minutos conversando con el MAN. Bueno, en este espacio hemos querido tocar un tema sumamente importante que está casi encima ya de todos nosotros, que son las fiestas, lo que para nosotros es fiesta, perdón, y para otros es un verdadero infierno. Vamos a conversar de las consecuencias de la pirotecnia en los seres más vulnerables. Pero antes, ya saben que tenemos este espacio, este pequeño espacio al que hemos llamado ¿Qué hubo, man? ¿Qué hubo, man? ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué hay de nuevo por el mundo? Y les cuento que tengo una noticia que es alarmante, dolorosa, preocupante. Perdón. Las cosas las cosas que quemamos, como decimos normalmente, que quemamos el fin de año, pues quemamos las cosas malas, quemamos las cosas. Necesito, por favor, que mis invitados cierren sus micrófonos, si son tan amables, gracias. Las cosas malas que quemamos al fin de año, supuestamente, pues son las cosas que queremos dejar atrás. Es un poco una especie de ritual, ¿no? Pero, ¿qué nos ha dejado el fuego este año? Este año el fuego nos dejó destrucción, muerte y dolor. Y mucha muerte que va a continuar dándose en el resto del año, consecuencia a los incendios forestales que se dieron terriblemente en zonas sumamente vulnerables. Al menos 17 millones de animales, 17 millones de animales, murieron en incendios forestales en Brasil en el 2020. Según un estudio, se estima que al menos 17 millones de animales murieron durante los incendios forestales que asolaron el Pantanal de Brasil en el 2020, y estas muertes se extendieron durante el 2021. Este estudio fue publicado en el Scientist Report del jueves pasado. El estudio coordinado con organizaciones ambientales afirma que se estima que el número de muertes de animales es sustancialmente superior a 17 millones. Es decir, 17 millones es bajito lo que creen que ocurrió. Cuando se incorporan animales sobre representados, incluyendo aquellos que se esconden bajo tierra y los que perecieron en días y semanas después a las masivas hambrunas, lesiones y conflictos entre comunidades. El deterioro del humedal, como es el Pantanal, también deja un impacto a largo plazo en el tema de la absorción de carbono. El Pantanal es el humedal tropical más grande de la Tierra. También es el sumidero de carbono más eficaz, ya que absorbe y almacena más carbono del que libera. Cuando los humedales se queman, se libera esta cantidad de carbono que estaba, de gases de efecto invernadero, que estaban retenidos bajo el Pantanal. Es decir, no solamente que el Pantanal, que era uno de los sumideros de gases de efecto invernadero, no está funcionando como normalmente lo hace, sino que ahora está liberando gases de efecto invernadero producto de las quemas. Esto es peligrosísimo. Wilfrido Thomas, el autor principal del estudio, dijo que la clave para prevenir el impacto catastrófico de los incendios forestales en los animales es establecer un uso adecuado del fuego. El fuego nunca debe excluirse del ecosistema ni aplicarse en las prácticas de manejo de vegetación de manera incorrecta, las llamadas quemas agrícolas, ¿no? En la época incorrecta del año y con el tipo incorrecto de vegetación y con una frecuencia inadecuada, señaló Thomas. El fuego nos ha dejado muchísima muerte, muchísimo dolor, espacios que antes eran hábitat, vida, ahora son muerte y es más, emisión de carbono. Es preocupante lo que ocurre. Esto se supone que teníamos como 10 años para revertir los efectos provocados por el calentamiento global. Pues se nos va cortando el tiempo y al parecer no estamos haciendo lo suficiente. Y además de no estar haciendo lo suficiente, estamos empeorando la situación. Gravísimo lo que ocurre en estos espacios y lo que nos ocurre a todos, porque si de algo estamos seguros es que aquí no se mueve una hoja sin que
haya un afectado. Y nosotros vamos a ser afectados también. Sí, señor. Bueno, en Conversando con el Man, quisimos hablar de este tema, ¿no? Pirotecnia. ¿Qué pasa con la pirotecnia? Es la fiesta para unos, pero es el infierno para otros. Un verdadero infierno para otros, para los más vulnerables. Estamos hablando, por ejemplo, de los animales, no solamente los animales de casa. Siempre me pongo a pensar en los animales de calle. Si mis perros se ponen en un estado tenaz, yo los puedo tomar ciertas medidas para evitar su estado, pero ¿y los perros que están en estado de calle? ¿Los gatos que están en estado de calle? Además, también tenemos afectaciones de la fauna silvestre urbana, pájaros, los animales domésticos de granja, caballos, vacas, el aire, el ambiente, el humo. Y también tenemos afectaciones a las personas en estado de vulnerabilidad, niños con autismo, síndrome de Down, personas extremadamente sensibles a sonidos, a la luz. También tenemos afectaciones de los adultos mayores. Es gravísima esta situación. Unos en fiesta y otros en el infierno. Esa es la pirotecnia. Para conversar sobre este tema, tenemos 3 invitados para tocar absolutamente todas las aristas de este grave problema. Estamos con María Lorena Espinosa. Bienvenida, María Lorena. Ella es psicóloga, directora del Centro ISAC de Niños, Jóvenes y Adultos con trastorno de espectro autista. Es miembro de la Federación Latinoamericana de Padres de Personas con Autismo. María Lorena, bienvenida a Conversando con el Man. Hola, ¿cómo está, Maritza? Bueno, y también faltó comentar ahí que soy madre de un joven con trastorno espectro autista también, en nivel severo, Isaac, que es justo la fuente de la inspiración para haber formado todo lo que he hecho hace 16 años. 16 años he estado exactamente en esta labor. La madre de Isaac también, entonces, es María Lorena. Bienvenida, María Lorena. Tenemos también la presencia de María Victoria Vaca. María Victoria es ingeniera en gestión ambiental de la UES. Es máster en sistemas integrados de gestión, calidad ambiental, seguridad y responsabilidad social. 8 años de experiencia en asesorías de consultorías ambientales. Es lideresa voluntaria de la Fundación Rescate Animal. María Victoria, bienvenida a Conversando con el Man. Muchas gracias, Maritza. Muchas gracias a todos por este espacio. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Y también para conversar pues, del tema médico en la cuestión veterinaria, tenemos a Rodolfo Gil. Bienvenido, Rodolfo. Él es veterinario, tiene experiencia en medicina interna y de urgencias en pequeños animales y manejo clínico de fauna silvestre. Bienvenido, Rodolfo. Perdón. Rodolfo, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿cómo estás? Justamente ahorita empezamos la temporada en que acá en Proyecto Sacha vamos a empezar a recibir animales por consecuencia de la pirotecnia, que ya empieza la temporada. Entonces, qué bueno. Muchas gracias a todos su presencia. Bueno, vamos a conversar un poquito, empecemos un poco por el tema de las personas con autismo. Siempre es como, valdría decir que se ha pensado poco incluso en las personas con autismo. Yo he visto, honestamente, muchas más propagandas y muchas más campañas para frenar la pirotecnia por el tema de animales de compañía. Y tal vez es un poco el desconocimiento de lo que puede pasar a una persona con autismo frente a este tipo de ruidos y este tipo de expresiones, ¿no? Tal vez hay mucho desconocimiento. Me encantaría que empecemos por ahí. ¿Qué es el espectro autista? A ver, Maritza, sí, te explico. Bueno, el trastorno espectro autista es una condición de vida, digamos, donde están afectadas 3 áreas. ¿Cuáles son? Pues las áreas comunicativas, sus áreas sociales, y estos chicos tienen muchos patrones restringidos que en momentos cualquier conducta o cualquier estímulo que pueda alterarlos les provoca muchas crisis. Entonces ahí como te lo generalicé en un concepto, pero son chicos muy sensoriales también, Maritza. Ellos tienen activados sus sentidos y esta es una de las fechas que también es súper turbulenta por las
nuestro país tiene mucho esto de la pirotecnia, de quemar, como se dice, los años viejos por una cultura que nosotros tenemos y tradición, y eso altera bastante a este grupo específicamente. Entonces, sí, también hay campañas, Marisa, te comento que se hacen campañas. He visto muchas para animales, pero sí se está haciendo también por el autismo, para detener un poco el ruido como tal, y nosotros como países también tratamos de lanzar campañas para un poco frenar. Sabemos que no vamos a poderlo quitar en su totalidad, ya es algo tradicional, pero sí debemos como ser un poco más cautelosos en todo lo que nosotros estamos en los alrededores. ¿Sabes que es muy difícil tratar de decirle a los vecinos que no puedan quemar o que no puedan explotar todas estas cosas? Es muy difícil. Los animalitos también sufren como tal, pero los chicos con autismo se alteran y entran en crisis enormes, hasta el punto que ellos hasta llegan a golpearse, y los padres, los cuidadores que estamos frente a eso, nos tenemos que preparar de antemano para evitar toda esa alteración en ese día específico que tenemos, que es el 31 y la Navidad, donde se festejan. Bueno, realmente sería excelente que fuera solo el día específico, pero No, pero te comento empieza que... desde inicios de diciembre. Sí, acá sí, y sabes que sí, por lo general que a principios de diciembre, pero ya uno se va preparando. Por ejemplo, ya cuando llega el momento, que es el 24 como tal y el 31, ya es algo que a mí me ha tocado muchas veces, no sé si ponerle audífonos a mi hijo o tratar de cerrar todo y ver cómo evito el ruido, pero es algo difícil también, es muy difícil, y lo que nosotros como padres hacemos más bien es prepararnos para ese momento, anticipar a los chicos, trabajarlos mucho en anticipaciones para la tolerancia, porque les enseñamos a que toleren los ruidos. Entonces, hasta terapéuticamente también los preparamos para ese momento. Entonces, ahí ellos como que tratan de adaptarse, pero es dependiendo del caso que esté el chico, del autismo que pasa. Hay unos nenes que tienen un autismo leve, otros moderados, otros severos, y ellos no pueden expresar su sentir como tal. Y eso es lo que sucede en estos grupos. Hablemos del autismo, hablemos de otro tipo de discapacidades también, que causa ese impacto, porque es como un impacto profundo que les causa a ellos. Qué preocupante, qué doloroso. Qué difícil, Maritza. Qué difícil. Lo imagino, Imagínate que como mamá este año, por la pandemia, que fue también algo difícil para los chicos en adaptación porque tienen rutinas establecidas, mi hijo está con su papá en una finca. Y yo agradezco que esté súper lejos, porque eso sé que él va a tener paz y tranquilidad para tolerar. Pero muchos de nuestros chicos a los que nosotros atendemos dentro de mi institución están en ciudad, entonces ahí es difícil, y cuando son de tempranas edades, porque los padres también van aprendiendo en el camino, los padres aprenden en base al desarrollo de los chicos, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir haciendo que el papá se adapte y que el chico se adapte a esos momentos. Es un cambio tenaz en toda la familia. Sí, para muchos diciembre diciembre creo que es un momento de cambio para todos, porque siempre se vienen las fiestas y es un poco, se acelera un poco la vida y etcétera, etcétera. Le cae a uno el tema de la plata y todo lo demás. Y acá en Quito ya te imaginarás que empieza mucho antes con fiestas de Quito. Diciembre es un mes caótico, pero no imagino por lo que pasan los padres de chicos con espectro de autismo, que tienen que hacer otra preparación absolutamente diferente para este tema. María Victoria. María Lorena. No me cambiaste. Ah, María Victoria, perdón. Iba a hablar María Victoria. Sí, perdón. Ya vamos a buscar cómo hacer la diferencia por ahí. María Victoria. Cuéntanos un poquito, por favor, a nivel de contaminación de aire, porque el 31 es impresionante. Todo el primero huele, toda la ciudad huele a pólvora, huele a quemado. ¿Cómo afecta? ¿Qué es lo que ocurre en el ambiente con estas emisiones
bárbaras que se dan principalmente el 31, el 24 también, pero el 31 es una cosa increíble. Cuéntanos un poquito de esto, por favor, María Victoria. Sí, Maritza, claro, quizás como para hacer un poco antecedente y que me va a servir para el detalle que les voy a dar más adelante, quisiera mencionarles de qué están compuestos estos fuegos pirotécnicos, ¿no? Tenemos 3 compuestos que son importantes a nivel general. Tenemos el agente, que es el que se usa para lanzar el cohete, que normalmente es un perclorato. Tenemos metales pesados, que son los que van en la bomba, que son los que luego tienen las luces bonitas. Y tenemos los aerosoles que quedan luego en el aire, ¿verdad? A todos estos compuestos les podemos llamar de forma resumida que son material particulado, ¿ya? Este material particulado en estos momentos, cuando están los fuegos pirotécnicos, pueden llegar a niveles que van 10 veces más el rango que tienen nuestras normativas y normativas internacionales, ¿ya? Y algunos de estos compuestos se les llaman compuestos orgánicos volátiles, y estos son muy persistentes y se quedan bastante tiempo en la atmósfera y hacen que el aire sea peligroso. De paso, la mayoría de estos eventos de fuegos pirotécnicos se realizan en áreas urbanas, ¿no? Que son altamente pobladas. En estas áreas ya la contaminación ambiental es alta, entonces eso deteriora aún más la calidad del ambiente. Tenemos entre el material particulado, aparte de los metales que son tóxicos y son sumamente perjudiciales para la salud, tenemos otras partículas como material particulado de 10 micras, 2.5 micras, y también tenemos gases como el dióxido de nitrógeno, el óxido de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono y dióxido de azufre. Entre esos, por ejemplo, el dióxido de nitrógeno es un gas que tiene un efecto invernadero que es incluso mayor al del CO2 y al del metano. Entonces, con este evento, a pesar de que podemos decir que es de corta duración, estamos contribuyendo de una forma muy disparada al cambio climático. ¿Sí? Bueno, esto además de que, este es mi perrito, perdón, normalmente los fuegos artificiales ya, además de hacerlos en zonas, en áreas urbanas que son densamente pobladas, también se suelen hacer cerca de cuerpos de agua, ¿no? En la playa, cerca de ríos, es algo que se ve también bastante acá. Entonces, además de la contaminación evidente que hay en el aire, también tenemos una contaminación importante del agua y del suelo. Este agente que yo les comentaba, el que sirve para disparar el cohete, que se llama perclorato, es muy soluble en el agua, sus sales son muy solubles en el agua. Entonces esto quiere decir que se pueden desplazar rápidamente a través de cuerpos de agua, a través del suelo, en aguas subterráneas y generar niveles de contaminación muy importantes. Y sobre todo este compuesto ha generado bastantes alertas a nivel internacional porque se ha investigado y se ha demostrado que puede interrumpir la capacidad de la tiroides para generar estas hormonas que se requieren para un crecimiento y desarrollo normal. Entonces es un compuesto sumamente peligroso. Y en temas, bueno, de contaminación del suelo también hay estudios que han demostrado que hay notables reducciones de la población bacteriana. Entonces, al contaminarse el suelo con estos químicos, con estos compuestos, estamos afectando gravemente la biodiversidad microbiana en el suelo, ¿no? Eso por decir en temas de contaminación de aire, de agua, de suelo, y además lo que se mencionó ya en las intervenciones anteriores, que es evidente también la contaminación acústica, ¿no? La Organización Mundial de la Salud te dice que un nivel normal que tú puedes tolerar para un adulto es de 65 decibelios, sin embargo nosotros podemos llegar con un cohete a 200 decibelios, ¿no? Entonces es casi que el triple de lo que tú puedes soportar, y peor aún para una persona vulnerable y para personas, para bebés, para niños, es sumamente perjudicial. Entonces tenemos contaminación básicamente en todos los componentes con los fuegos artificiales, y también lo que mencionaste al inicio, ¿no? El riesgo de lo que ya hemos sufrido bastante este año de los incendios forestales. Vamos a continuar hablando de los niveles de contaminación y de cómo esto afecta. A veces pensamos que sí, el olor, sí, el sonido, pero no estamos viendo, por ejemplo, la contaminación en las aguas, la contaminación a nivel microbiano, como tú estabas hablando. Vamos a seguir conversando de este tema y profundizar un poquito porque tenemos que abrir un poco el espectro. Nos decía María Lorena hace un ratito que
que no se puede prohibir, está un poco ya en la tradición de la gente. Yo creo que lo que tenemos que caminar es justamente a prohibir. Honestamente, yo creo que el camino es a prohibirlo, porque esto es un verdadero atentado contra la naturaleza, contra niños, animales, etcétera, etcétera. Rodolfo, entiendo que tú estás así como de apurito. Vienes, hablas un ratito y te vas corriendo porque estás de apuro. Entendemos perfectamente. Quiero que nos cuentes, por favor, lo mejor que puedas en el tiempo que tengas. Las afectaciones que tú has visto a la fauna silvestre urbana. Y bueno, me gustaría que empieces, si es que tienes tiempo, contarnos cómo se afecta los animales, por qué se afectan más los animales, por qué este tema de que escuchan mucho más fuerte, este tema de que huelen mucho más. Cuéntanos un poquito de respecto a eso y después, por favor, háblanos respecto a la fauna silvestre urbana y cómo sufren las afectaciones por la pirotecnia. Bien, a nivel de fauna urbana y de mascotas, siempre hemos tenido bastante información. Todas las personas que tienen perritos nos han preguntado en algún momento qué hago cuando empieza la pirotecnia, y todos quieren una solución para calmar a su perrito. Pero ninguno de ellos está dispuesto a dejar de hacer la pirotecnia, sino que simplemente quieren sopesar la situación calmando al perrito, más en su misma casa explotan sus detalles, ¿no? Entonces, bien, pues a la vez un poco de, digamos una palabra fuerte, hipocresía con la situación, ¿ok? Hay lugares en Ecuador, por ejemplo en Galápagos, donde está prohibida la pirotecnia, porque el impacto es fuerte sobre la fauna silvestre, pero en el resto del país no nos importa, ¿ok? Entonces sí se puede prohibir, pero 30 minutos de celebración valen más que toda la fauna. ¿Okay? Hablamos de que el efecto de 30 minutos de pirotecnia se tarda hasta 3 días en la fauna silvestre. ¿Qué quiere decir esto? Que se han hecho estudios donde radares captan cómo hay un movimiento masivo de aves alejándose del lugar donde está la pirotecnia y elevándose a más de 500 metros de altura para ya no escuchar los ruidos de la pirotecnia. ¿Okay? Y lo han visto que ha tardado hasta 3 días en que la fauna regrese a su hábitat normal. ¿Okay? Entonces, a nivel de mascotas y de fauna urbana, hemos visto casos terribles desde fallecimientos instantáneos, autolesiones, que es lo más frecuente. El perrito se autolesiona tratando de escaparse, tratando de huir, y se rompen las patitas, se han mordido partes del cuerpo, y muchos de ellos han llegado en situación de shock. A nivel de la fauna urbana, hablamos de que las aves son una de las que más sufren, ¿okay? Porque hay aves nocturnas, hay aves migratorias, y todos esos procesos, hasta aves que están en anidación, que son diurnas y que de noche no deberían moverse, abandonan su nido, lo cual representa un retraso para la reproducción, porque muchos de ellos no vuelven a recuperar su nido, lo cual lleva un proceso de emparejamiento, construir un nido y que se forme esto para que en 30 minutos ya desaparece, ¿ok? Y tenemos este tipo de pérdidas, ¿ok? A nivel de playas, se ha registrado que en muchos lugares no hay problema porque estamos hablando de que en el norte está frío para la época y no hay reproducción, pero acá en el sur tenemos temporadas de reproducción justamente cuando estamos en celebración. Y en las playas se ha visto que el 80% de los lobos marinos que estaban en reproducción se han ido y han interrumpido la reproducción por la pirotecnia y han tardado hasta 8 días en volver a concentrarse de nuevo. Entonces tenemos pérdidas graves y pérdidas fuertes que más que todo ignoramos y desconocemos por falta también de interés en la fauna silvestre. Rodolfo, cuéntanos un poquito porque a nivel médico no, a ver, nosotros escuchamos que el perro oye más alto que nosotros, oye más decibeles, pero no tenemos exactamente
un concepto claro de lo que es esto. Explícanos un poquito más a nivel médico cómo es esto, por favor. Claro, hablamos que en relación al humano, el perro puede escuchar 200 veces lo que nosotros escuchamos. Si esto fuera así, para nosotros no existiera la pirotecnia, pero como no nos molesta, entonces deja de importar la temática. ¿Okay? Pero bueno, más que todo es la situación de ansiedad, nerviosismo, súbita en un momento de reposo. Animales que están durmiendo y los despiertan con un ruido estruendoso se pueden morir en el momento nada más del susto. ¿Okay? Los animales silvestres funcionan muy diferente a nosotros y nada más por estrés pues, pueden fallecer. ¿Okay? Hay animales que usan el oído para localizar los lugares, ¿okay? Lo que llamamos ecolocalización. Todo eso se ve interrumpido a la hora de la pirotecnia. Hablando de que aparte pueden haber enfermedades respiratorias, por eso tenemos la temporada de la tos frecuente en los perritos después de Navidad. ¿Okay? Hablamos de, como hablaba mi compañera, la contaminación de las aguas, donde podemos tener pérdidas fuertes en la fauna acuática. ¿Okay? Y bueno, más que todo las pérdidas se hablan a nivel de fauna silvestre, cuando estamos en temporadas de reproducción. Pero a nivel de fauna, mascota, pues es bastante variado, pero es muy, muy frecuente. ¿Okay? Es tristísimo porque de verdad a mí me pasa mucho que yo sufro con mi perro, no es un momento de alegría, y sufro con mi perro que está aquí en la casa y mi cabeza está con los perros que están en el refugio. Me aterra pensar en los perros que están en el refugio y más me aterra todavía pensar en los que están en la calle, porque por último los que están protegidos de alguna forma, pues algo se hace, o la presencia de uno ya medio les calma de alguna forma, pero los que están en la calle es tenaz. María Lorena, hay mucho desconocimiento, como habíamos hablado, de incluso qué es el espectro autista, qué consecuencias puede tener esto, las emisiones de los pirotécnicos en los niños. Hay mucho desconocimiento en el público. Sí. ¿Qué tanto conocimiento hay en las autoridades? ¿Tú has tenido acercamiento a las autoridades para hablarles de este problema, para que se enteren de lo importante que sería por lo menos un control más fuerte en el tema? Porque además de todos los problemas que tiene la pirotecnia, también tenemos la pirotecnia, entre comillas, ilegal, ¿no? Así es, que no está ni protegida por ninguna ley ni nada. No sabemos qué diablos tenga esa cosa ahí adentro y lo seguimos usando. ¿Tú has tenido algún tipo de acercamiento con las autoridades para conversar de este tema? Así es, Marisa. Acabas de decirlo. Efectivamente, mira, hablar con las autoridades. Primero me he quedado impactada de escuchar a Rodolfo y de escuchar a María Victoria. Si nosotros hacemos un PAX, una unión, con todo, el impacto es grande para toda la humanidad. Así, sabes que yo lo siento porque María Victoria explicaba muchísimo sobre la parte ambiental y esa contaminación provoca discapacidades, Maritza. Esa es otra, o sea, toda esa contaminación, si el animalito tiene un estrés, su estado emocional como tal, cualquier animal, diría yo, no sé, Rodolfo, si causaría un impacto también, y ese animal que fuera un animal, digamos, que nosotros comemos, nos alimentamos, también ya viene, diría yo, un poco hasta contaminado y nos va a hacer daño en todo sentido. La parte pública, digamos, estas políticas públicas que están en Ecuador, aún faltan de hacer conciencia, Maritza, sobre esta salud que requiere todo el país. O sea, hablemos de la salud mental, de la salud física como tal. Pero la ley existe, leyes de discapacidades existen, leyes específicas también existen sobre ¿qué? Sobre el autismo como tal, pero acá en Ecuador aún hay que madurar. O sea, no damos pasos, todavía estamos los padres impulsando, todavía estamos fundaciones, asociaciones en diferentes frentes, estamos impulsando a que los derechos no se vulneren en cualquier grupo al que se asiste. Entonces, aún
falta mucho por hacer. Que creamos conciencia, yo creo que debemos de seguir, siempre he dicho, ¿qué es lo que queda a la familia? Que sigamos manteniendo esa resiliencia y aprender a convivir con lo que tenemos, porque como tú dices, sí, debería de ser prohibido. Maritza, he estado en mesas con gobierno, en mesas a nivel, imagínate, porque yo te lo digo así, he estado en mesas de gobierno, en mesas en las que hemos trabajado a nivel de Latinoamérica, y todavía siento que sí se han hecho muchas cosas, pero todavía siento que lo que existe es que creemos más conciencia. Así que leyes hermosas las tenemos en discapacidades. Hay una ley que la gente desconoce, me imagino que también en los derechos, en la parte ambiental y asimismo en la parte animal. Las leyes están escritas, pero no hay quien fomente a que leamos esa ley. O sea, lo que no hay son los actores que impulsen que por medio de estos Facebook, como digo yo, se pueda ir a más, a sensibilizar a más y a decir, está una ley, ¿sabes qué? Debes de tomarla, debes de verla y debes de defender tu... Eso es lo que falta, Marisa, porque las leyes no son malas, como digo yo. No son malas. Lo malo es el que no puedas tener la accesibilidad completa. Eso es lo que sí siento yo. Y que desconocen, porque sí, desconocen. Ya a 16 años me he tenido que aprenderme de memoria, pero vienen generaciones nuevas. Esto es cambio. Ahora hay más pequeñines con problemas de discapacidades. Desde el 2020 al 2021, con el mismo hecho del COVID como tal, de tanta atrocidad que pasó en el mundo, o sea, imagínate la cantidad de virus o bacterias y las afectaciones que hay. Entonces, ahora tenemos más a esos niños. Yo escuchaba a Rodolfo con el tema de la parte sensorial del animalito que tiene 200 veces más. Las personas con autismo también, dentro de ellos, cuando se hacen los estudios a nivel sensorial, ellos también tienen mucho más activados sus sentidos. ¿Por qué? Porque carecen de una comunicación completa, entonces activan otros mecanismos, se activan, y eso en todos los grupos con discapacidades. Entonces, las personas que no tienen discapacidad auditiva desarrollan más su olfato, a su vez las que tienen discapacidad visual desarrollan más su parte auditiva. Entonces, lo que carezco de algo, digamos, lo veo en otro sentido como tal. Pero no hay políticas, Maritza. Esa es una pena y lastimosamente tenemos que decirlo. O sea, no hay acuerdos que se hagan más específicos sobre las leyes. Sobre artículos legales. Eso es lo que no hay. Yo me atrevería a decir, María Lorena, que hay un miedo terrible al costo político que puede traer. Sí. Imagínense Sí. ustedes que se prohíba... Es pelear, Maritza, es pelear con titanes inmensos, porque ahorita están ustedes como movimiento, me imagino que Rodolfo, usted ha de defender a todos sus animalitos a capa y espada, y Victoria, tú defiendes el ambiente que me encanta muchísimo, porque digo, ¿por qué hay tanta contaminación en el cuerpo? ¿Por qué hay más enfermedades? Por todo esto. Así de sencillo, o sea, porque estamos nosotros mismos contribuyendo a la contaminación total y no queremos hacer conciencia. Si ni con la pandemia, Maritza, hemos hecho conciencia y ya volvemos a relajarnos, imagínate con esta lucha de muchos años. Si después de esto no aprendimos es porque ya no sé qué mismo tiene que pasar. Sí. María Victoria, cuéntanos por favor, repito la pregunta. ¿Hay apertura por parte de las autoridades? ¿Se dan cuenta de lo que está pasando? Es más, me atrevería a preguntar si es que hay estudios reales desde los gobiernos, desde el Estado, para conocer todos los niveles de contaminación de los que tú me hablaste, o mejor, nos hacemos los locos, no oigo, soy de palo, y no paramos bola al tema. Cuéntanos, por favor. Maritza, a mí me gusta mucho esa pregunta, justamente quería ir a ese lado, ¿no? Lo que mencionó también María Lorena. ¿Existen leyes? Sí. Tenemos normas técnicas de calidad de aire que son completamente ignoradas en diciembre, ¿no? Y además que no todas las ciudades están en capacidad de monitorear atmosféricamente o qué pasa con la calidad del aire en estas fechas. Tengo entendido que hay 2 ciudades que tienen unas redes de monitoreo permanente importantes, que son Quito y Cuenca, que les permiten comunicar a la ciudadanía en tiempo real. Sabes que ahorita estamos en un nivel de alerta, no puedes salir de la casa, ¿no?
Acá en Guayaquil existen algunos puntos de monitoreo, pero no es una red permanente y no es... no tienen forma de comunicar, como decía, en tiempo real a la ciudadanía. Mira, ahorita estamos en una situación grave. Otro tema es, bueno, las normas técnicas para quienes comercializan estos fuegos pirotécnicos, ¿no? Bueno, se podemos decir, no tienen que tener plomo, digamos, está prohibido tener plomo, pero nosotros estamos en la capacidad de regular de que nadie comercialice fuegos pirotécnicos que tengan plomo. No podemos. Que tengan el etiquetado correcto, no podemos. Existe una norma técnica, pero todos los años siempre se decomisan fuegos pirotécnicos de comercio ilegal o de comercio informal. Entonces, definitivamente, a pesar de que quizás tengamos la estructura para poder controlar la situación, digamos en leyes o en papel, es muy difícil que en la práctica se pueda llegar a regular y a controlar, ¿no? Digamos que se prohíben los fuegos pirotécnicos en las playas, ya, que claro, sería como dicen un costo político bien alto, pero la gente lo va a hacer en las calles, ¿no? Y nos vamos a poder asegurar de que todo el mundo recoja sus desechos y que no terminen yéndose a la alcantarilla y que terminen en el agua también. Es muy complicado. Entonces yo la verdad es que no veo alguna forma real en la cual se pueda regular de alguna forma que pueda ser segura, ¿no? Entonces yo coincido completamente contigo en que el camino debería ser realmente la prohibición, porque ya hemos visto que realmente la contaminación ambiental es gigantesca a nivel de todos los componentes, el aire, que es lo más evidente, el agua también inevitable, el suelo, el riesgo de tener un incendio forestal, y esto nos va a llevar a afecciones de salud y lo que mencionaba también, al cambio climático, que se supone que estamos luchando contra el cambio climático ahora, ¿no? Nosotros con estas festividades estamos generando una cantidad de gases de invernadero que tienen un nivel invernadero muy potente, ¿no? Entonces nosotros estamos contribuyendo al calentamiento global, estamos contribuyendo al cambio climático. Así a la par de, digamos, y sobre todo en un mes que ya es más contaminante porque hay más tráfico, hay más todo, entonces realmente es una práctica que no resulta, no es compatible con el cuidado del ambiente, no es compatible con la lucha contra el cambio climático. De acuerdo, María Victoria. Se debería, si es que se pudiera hacer una venta regulada, un estadio regulado, si se pudiera regular de verdad, tal vez podríamos pensar en una regulación, pero no se puede y es muy claro. Como tú dices, no tenemos la certeza de que se vayan ni siquiera a vender, por ejemplo, libres de plomo. Ni siquiera tengan un etiquetado correcto. Si no tenemos la capacidad de controlar eso, el camino definitivamente es la prohibición. Un montón odian la palabra prohibición. A mí no me gusta la palabra prohibición, es bien fea, pero lastimosamente no estamos en una situación de ir por la mitad. Nos toca tomar medidas súper drásticas respecto al tema climático. Y respecto al tema de la fauna, Rodolfo, hay un poco ya de conciencia, al menos se habla del tema de cómo afecta al perrito, al gatito, al menos se habla de esto, pero hay mucha hipocresía, como tú misma decías, ¿no? Pobrecito mi perrito, pero ahí mismo está llevando cohetes, ¿no? Pero por lo menos algo se habla, algo se dice. La fauna silvestre, que es un poco lo que maneja bastante el proyecto Sacha, y cuéntanos un poco, ¿qué animales llegan en esta época? ¿En qué condiciones? ¿Qué casos te has topado que sean consecuencia directa del uso de pirotecnia, por favor? Una de las cosas que más nos hace dar pesadillas antes de que llegue el día es cómo vamos a manejar nuestros animales que tenemos acá en el refugio. ¿Okay? Alrededor de 35, 40 animales que van a estar expuestos a la pirotecnia y que por más que los vamos a cubrir, es posible que perdamos varios de ellos. ¿Okay? Lo cual da dolor y no queremos tener que aceptarlo, pero no podemos hacer nada más. Tomando igual todas las medidas que se puedan, porque vamos a tratar lo más posible de estar acá presente para atender las necesidades personales de cada uno durante el evento pirotécnico. ¿Okay? Una de las cosas que más recibimos son aves muertas, ¿okay? Lamentablemente. Las aves son poco tolerantes al estrés,
Muchas aves están volando durante la noche cuando esto ocurre. Otra casuística frecuente son los murciélagos, que no se ve, no muestran la relevancia que tienen para la fauna, porque muchos son polinizadores, otros son insectívoros y controlan gran cantidad de la población de insectos. Es uno de los animales que más recogemos muertos del piso durante el evento pirotécnico. ¿Okay? Dado que hay un estigma encima de los murciélagos, a nadie le importa, porque la misma gente los manda a sacar de su casa con pesticidas. ¿Okay? Y así, hablando uno de los ejemplos, la pirotecnia puede inducir abortos en animales mamíferos que están en gestación. ¿Okay? Entonces, a nivel de fauna silvestre, el impacto es bastante fuerte. ¿Okay? Una cosa que quería agregar con respecto al manejo ambiental es que pasamos todo el año llorando por el planeta y en 30 minutos hacemos el doble o más de contaminación. ¿Okay? Hablando de 30 minutos en cada país. ¿Okay? Que puede durar más y que gracias a Dios acá en Ecuador durante diciembre no vemos mucho, sino nada más en el 24 y el 31, porque los años anteriores era todo el año. Lo cual es bueno saber que hoy en día podemos plantearnos esta problemática y hablar de ello, lo cual me parece que hay un poco de esperanza, porque anteriormente, unos años atrás, a nadie le importaba lo que hacía la pirotecnia con los animales. Entonces creo que sí estamos a tiempo de dar un paso y de plantear una solución. Hay países que están proponiendo fuegos artificiales que solamente produzcan un efecto luminoso y no auditivo. ¿Okay? Y bueno, si hemos inventado un millón de cosas ecológicas, podríamos buscar la opción y tratar de apuntar a esa parte moral de la gente, incentivando el uso de cosas menos contaminantes. Bueno, ese sería más o menos mi aporte. Ya voy a tener que dejarlos un ratito, pero les agradezco por la invitación. ¿Okay? Es muy bueno que podamos hablar de esto. Es muy bueno que se plantee la problemática de la fauna silvestre, que a nadie le importa. Hay que saber que la mayoría de los parques protegidos y de los bosques protectores están muy cerca de la ciudad. Y entonces no estamos hablando de un efecto nada más en la fauna urbana, sino muy, muy marcado a ese nivel. ¿Okay? Hay muchos parques que han tenido que prohibir la celebración de fin de año en la entrada de los parques. Y así. ¿Okay? Entonces, bien, con respecto a la fauna silvestre, es un problema serio. Con respecto a la fauna urbana y a nuestras mascotas, es mucho peor, pero pareciera que no lo podemos ver. Okay. Les agradezco mucho la invitación y espero que haya sido de ayuda la información. Okay. Muchas gracias, Rodolfo. Te agradecemos muchísimo. Sabemos que estás así corriendo súper apurado. Te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación. Estuvimos con Rodolfo Giles, veterinario con experiencia en medicina interna y de urgencias en pequeños animales y manejo clínico de fauna silvestre. Muchísimas gracias, Rodolfo. Hasta luego. Un abrazo. Cada vez más angustiante, cada vez más preocupante con esta información. Y a mí lo que me preocupa mucho más es la falta de información, la poca información que hay alrededor de esto. Voy a leer un poquito de los comentarios que he generado, bastantes comentarios en Facebook. Muchas gracias por estar pendientes. Seres de Luz nos dice, excelente labor, gracias Seres de Luz. Proyecto Sacha dice, bien dicho Rodolfo Gil. Un abrazo grande a la gente de Proyecto Sacha que en esta época se la tienen durísima, durísima para proteger los animales que están con ellos de los efectos de la pirotecnia y los animales que les vienen por efecto de la pirotecnia. Terrible trabajo. Alexis Mejía, ¿cómo haces para erradicar esa costumbre, entre comillas, al ciudadano común y corriente? Me dice, ¿tú crees que las personas, el típico ignorante, va a hacer caso? Lastimosamente, ahí surge esa palabrita, prohibición. Cuando la gente no hace caso, que toca prohibición. Marta Romero, terrible, la humanidad no tiene empatía. He conocido muchos animalitos que rescaté, que se sacaron el fémur, les dio infartos, etcétera. Ojalá el mundo deje de ser tan inhumano y cruel.
Alexis Mejía dice, explica un poco la parte fisiológica de lo que sucede en sí en los animalitos de compañía. Creo que Rodolfo lo explicó bastante de forma interesante. Mónica Cabrera, en este caso en particular, creo que el camino es la prohibición de importación, la prohibición de venta ilegal, controles y sanciones y además la educación. Los temas educacionales son importantísimos. Verónica Espinosa, deberían prohibir para siempre esta pésima tradición. Más son los perjudicados que los beneficiados, así es, Verónica. Y además, por 30 minutitos que nos la gozamos, mira qué lindo, wow. Con ese mira qué lindo, wow, no se paga todo el dolor que puede ocasionar la pirotecnia. Movimiento Animalista Nacional dice, debemos unirnos para ir a la búsqueda de esta prohibición en nombre de todos estos grupos vulnerables. Eso en nombre del Movimiento Animalista Nacional y estamos todos absolutamente de acuerdo. Alexis Mejía, ya existe eso, pero al parecer no es suficiente. Te cuento que en una fiesta en España, mi comunidad valenciana llamada Las Fallas, también tienen la tradición de quemar monigotes gigantes, pero con control de los bomberos. También hay pirotecnia, etcétera. Yo me sorprendí de ver esa práctica en un país del primer mundo, entre comillas. Hay de todo. Prohibición, mano dura, dice Alexis Mejía. Espérate, aquí estás. Prohibición, mano dura y castigo, eso es todo. El problema es que esta actividad vive muchas familias de estratos bajos porque no tienen un trabajo estable y eso ya es otro tema. Vamos a conversar también de eso, vamos a conversar con las invitadas a ver qué opinan de esto. Nancy Cruzita, no queda más que luchar por conseguir la prohibición. Se han realizado campañas muy pobres sobre el peligro de usar pirotecnia. Sí, las campañas educacionales han sido muy, muy flojas. Fabián Oviedo, es difícil eliminar costumbres de años. Sin embargo, es importante insistir hasta crear conciencia en todos los seres llamados humanos. Yo, en parte, me gusta mucho tu opinión, Fabián, porque yo soy una enemiga de las prohibiciones. Me suena horrible la prohibición. Es feísimo. Lastimosamente, estamos en emergencia. Todos deberíamos ver esto como una emergencia. El cambio climático no es algo que va a pasar de aquí a mismo, así ya lejos, no. El cambio climático está pasando ya. Estamos viviendo ya. Justamente la noticia que leí hace un poquito respecto a los incendios que ocurrieron en la Amazonía. Tenemos al Pantanal, que era uno de los más grandes sumideros de CO2, que más captaba CO2 en el mundo, ya no está captando CO2, está emitiendo el CO2 que había captado antes. Es aterrador lo que está pasando. Entonces, cuando la emergencia viene, en serio, es de emergencia. Siempre recuerdo a Greta Thunberg una frase que dice, no quiero que nos den esperanza, no nos den esperanza. Quiero que entren en pánico, atérrense y actúen como que si su casa se estuviera quemando porque se está quemando. O sea, ya, ahorita no podemos mucho ir con medias tintas. Verónica Espinosa dice, mi papá casi pierde una mano 30 años atrás. Ahí aprendió que la pirotecnia debería ser erradicada. María Lorena, ¿tú crees que las campañas, acá nos decían que las campañas han sido flojas? ¿Tú crees que deberíamos impulsar mucho más las campañas? Y me gustaría saber si es que tú cómo verías que la gente se eduque un poco más respecto a las personas con autismo. Tenemos muy poco conocimiento. Maritza, ¿sabes que la base también está en la educación? Creo que por ahí había un comentario que te decían que necesitamos más educación en esto, y es verdad. Ahora, 2021, he visto menos publicaciones con campañas que tengan que ver con no a la pirotecnia para las personas con autismo. En el 2020 pude observar que había más. O sea, había más, no entiendo por qué, a pesar de que el 2020 fue como un año súper intermitente también en las cuarentenas y todo. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a ser muy franca también en mi actuar, Maritza, como mamá. Ahorita sí te voy a hablar como madre. Cuando a mí me ha tocado tener que pasar cada año este tema de la pirotecnia, en ocasiones yo me he vuelto hasta loca y he salido, Maritza, he salido efectivamente a decirle a las personas que tengan más respeto, porque personas de la tercera edad y grupos vulnerables como tal. O sea, ya llega un momento en que tú pierdes, como se dice, la línea o el límite, ya lo rompes como tal y sales a defender a tu hijo, porque a mí ya me tocaba eso. Yo he tenido que mostrarle mucho a la sociedad la realidad del autismo. En este caso, ejemplo, me tocó dentro de mi familia que la condición del espectro sea en un nivel severo. Él siempre ha presentado crisis.
toda su vida, desde los 6 años, y en la adolescencia sus crisis son mucho más fuertes. Pero cuando he tenido que enseñarle a la sociedad, yo he permitido, así como le digo a veces a su papá, deja que Isaac le dé una crisis ahí para que la gente aprenda que cuando se tiene que atender rápidamente, se tiene que atender rápidamente si es que no desean ellos algún tipo de bochorno para la sociedad. ¿Sabes que hemos tenido que llegar hasta ese punto, Maritza, para educar a las personas? O sea, es como cuando tú dices con palo. Oiga, mire, vea la experiencia, agradezca lo que tiene y valore y ayúdenos a construir un mejor mundo. No, que la educación debe estar desde edades tempranas, es como lo he dicho en muchas de mis conferencias también. Para la base en la educación, nosotros debemos fomentar a nuestros propios hijos a no usar una pirotecnia. Por ejemplo, desde pequeño yo contribuía a que mi otro hijo mayor, tengo 2, no estuviera explotando las cosas, sino como más o menos lo comentó Rodolfo, que sea ciertas objetos, o no sé cómo describir a estos juegos, a estas cosas, pero que sean de luminosos, que no pasen de ahí, que no hagan daño, que no perturben a una sociedad. Yo le enseño a mi hijo desde pequeño, tú también lo debes de hacer. Eso es lo que falta, que se fomente más la educación también dentro de la familia, que no fomentes a comprar, porque los padres les compran, Maritza. Entonces, al comprar, ¿qué estás haciendo? Estás provocando una conducta en ese ser humano y después las consecuencias van para toda una sociedad. Entonces, a mí me ha tocado enseñarle a la gente, digamos, término al golpe, pero en una parte simbólica, ¿no? Porque he tenido que decir, ya no voy a aguantar más. Y si mi hijo ahora en la vacunación, imagínate que les rogábamos para vacunarlo, por favor, les rogamos que lo vacunen primero, porque si no va a ser una crisis. ¿Y qué sucedió? Adivina qué, casi destruyó todo el distrito ahí de salud. O sea, tienen que esperar que suceda lo malo para que ahí te des cuenta que estás presente en una sociedad. Eso es lo que pasa con los grupos. Tenemos que hacernos presentes y los padres que tenemos hijos dentro de la condición, lanzamos nuestra voz, así podríamos decir. Lanzamos nuestra voz y muy alta. ¿Para qué? Para que sepan que ellos están aquí y que les alteran. Y no solamente a ellos, creo que a todas las personas, Maritza. Sabes que a mí me vuelve loca el ruido de las camaretas que cada vez las hacen más potentes. Ya no sé si le ponen pólvora, no sé qué es lo que le ponen, pero parece que sí, parece que estuviera en una guerra literal, o sea, de qué se están componiendo estas cosas. Entonces, es como yo lo veo, y es como trato. Y a veces no quiero juzgar ni lamentarme de la vida, sino más bien pretendo educar. ¿Qué me queda? En lo que me quede de vida voy a tener que educar, porque esa es la forma como dejas un legado en la educación. Entonces, así lo he vivido yo desde mi experiencia. Muy fuerte, María Lorena, muy fuerte. Tener que llegar al límite de mostrar esto es lo que pasa. Miren cómo se desespera, miren cómo se pone, miren cómo llora, miren cómo es gravísimo, muy, muy grave. Y que la sociedad, lastimosamente, pues no alcance los niveles de empatía requeridos. Y yo digo una cosa, todos, absolutamente todos, nos vemos afectados, todos. Porque como decía María Victoria, en los niveles de contaminación están por todo lado, auditiva, sonora, en las aguas, incluso puede llegar al alimento, como tú bien mencionabas, María Lorena. Y además todos tenemos, creo que en la familia todos tenemos alguna persona adulto mayor. La mayoría de personas tenemos un perrito, un gatito. Muchos tenemos personas sensibles a ruidos. Yo les cuento, yo sufro de migrañas, entonces para mí el ruido es una cosa espeluznante cuando estoy en una crisis de migraña. Estuve lastimosamente en una crisis de migraña un 31 y fue la cosa más pavorosa que he vivido en mi vida, muy, muy grave. María Victoria, nos comentaba, María Lorena hizo una analogía muy interesante, decía tal vez la comida
que nosotros estamos ingiriendo, ya lleva la contaminación de los pirotécnicos. Hay algo que no vemos mucho, que es la contaminación del agua. Los niveles de contaminación del agua es una cosa aterradores porque es la contaminación del agua que está encima y las aguas subterráneas. Cuéntanos un poquito respecto al tema de contaminación de agua, que creo que es un poco uno de los temas más olvidados por gobiernos y por nosotros mismos. Sí, bien. Como yo les comentaba, en el tema de los fuegos pirotécnicos, muchos de estos compuestos son metales pesados. Y al llegar al agua, evidentemente, van siendo ingeridos por los animales, ¿no? Entonces, entre más arriba está en la cadena trófica, normalmente mayor es el nivel de metales pesados que puede contener un animal, ¿no? Seguramente a nivel de industria existen análisis de calidad que pudieran quizás asegurar, pero esto cada vez va a ser más difícil y no siempre se va a poder controlar. Entonces, en efecto, sí, mucha es la contaminación que llega al agua, la contaminación que llega al suelo, tarde o temprano puede llegar a nuestros platos, ni siquiera no solo a nivel de animales, sino de vegetales. O sea, eso en efecto va a pasar, por eso sí que es muy importante la educación, ¿no? En las campañas que yo normalmente he visto, para variar, están enfocadas a cómo le afecta al humano, ¿verdad? No, es que puedes perder la mano, sí es verdad, pero muy pocas campañas están enfocadas en cuál es el impacto que tiene sobre la sociedad, sobre los demás. O sea, no solo lo que te puede pasar a ti, sino cómo estás afectando a una persona sensible, cómo puedes estar afectando a la fauna, cómo estás contribuyendo al cambio climático. Es muy importante, y como decía Rodolfo, a lo mejor prohibir sí que puede ser complicado, así de la nada, pero educar y promover quizás otras opciones que pudieran ser más amigables, ¿no? Que se están viendo ya poco a poco, por ejemplo, estos espectáculos de luces LED, que son muy lindos también, estos espectáculos que hacen de drones, te quedas así, wow, ahora todo es smart, o sea, estamos en una era súper tecnológica, entonces definitivamente van a haber opciones de espectáculos bonitos que se puedan compartir, que no contaminen el ambiente, que no afecten a los animales, que no afecten a las personas. Entonces creo que por esa vía, mientras no se pueda hacer lo otro, sería importante trabajar también, ¿no? En temas de educación, ¿no? Cómo esto realmente afecta a todos, a todo el ambiente, a todo el planeta. María Victoria, ¿hay alguna cifra, se conoce algo de temas de incendios forestales a raíz de la pirotecnia? Me parece que el año pasado hubo uno que fue bastante popular, que me parece que devoró como 40 hectáreas de bosques, no recuerdo exactamente ahorita dónde fue, pero fue producto justamente de estos también que se ha puesto bastante de moda, estos creo que son globos de los deseos, que los prendes y pides un deseo y se va, y se va. Entonces, no tengo cifras exactas, pero sí que ha pasado y que puede pasar. Y ahorita estamos sufriendo muchísimo de los incendios forestales, el cambio climático también contribuye a eso, entonces eso lo empeora todavía. Sobre todo estos de aquí que les cuento, estos globos de los deseos, son peligrosísimos porque solamente se van, entonces puede ser terrible. Claro, mandan una cosa con fuego, prendida, ya, te fuiste. Así, Maritza, un globito. Discúlpame que me meto ahorita. ¿Sabes qué debe de suceder nuevamente? Que nos manden otra vez cada año cuarentenas de 3 meses. ¿Sabes? Porque es que si tú lo ves es así. No sé si ustedes vieron la cuarentena que tuvimos, cómo se limpió hasta el mar. ¿Pero por qué? Porque ya no había tanta contaminación. Entonces, eso es lo que necesita también. El mundo necesita que nos vuelvan a mandar a cuarentena. El mundo necesita descansar de los humanos. Qué grave esto, ¿no? Qué doloroso y qué triste. Y qué vergüenza formar parte de la especie de la que el mundo está harto. A mí me aterra eso. Mónica Cabrera Borges dice, lo de la pirotecnia es como los toros. Nos dirán que son millones de familias que viven de eso y que representa el 20% del PIB y de la nación, etcétera, etcétera. Pues sí es cierto, eso es lo que ocurrirá. Miles de familias viven de la pirotecnia. Así es. Lastimosamente, pues, ¿qué pasó cuando se abolió la esclavitud?
Los esclavistas tuvieron que emigrar de trabajo nomás, tuvieron que buscar otra forma de vida, eso es todo. Los tiempos cambian y urge la evolución del ser humano. Alexis Mejía dice, de igual manera, no solo se trata de hablar o comentar, al menos si sus familias siguen con esas prácticas, ustedes alienten a no hacerlo, todos debemos alentar a no hacerlo. Pues demuestren en media reunión del 31 de diciembre que no están conformes con lo que está sucediendo. De acuerdo, empiecen de manera interna con la familia. En el barrio, dice, en el barrio Centenario vivía una señora alemana que no entendía esas cosas. El punto es que salió a reclamar para que apaguen el fuego y no hagan bulla por esas discusiones. Yo hago eso, Maritza, yo hago eso. Mira, no me hizo caso y lo hacía con mayor frecuencia. La señora decía, estos ecuatorianos están locos. Sí, están chance locos. Dice Alexis Mejía también, dice, es verdad, ya se ha probado que aún existen ciertas trazas de metales pesados en organismos acuáticos de consumo humano. Mi querido Alexis Mejía, te cuento que el atún ecuatoriano tiene una cantidad de mercurio que no veas, pero es la brava de mercurio. Tiene el atún ecuatoriano. El atuncito que nos mandan a comer porque es más sano, ese está plagado de mercurio. Hay muchísimos metales pesados ya. Lastimosamente, justo la semana anterior leímos una noticia aquí mismo que existe encontraron metales pesados en las plumas de pingüinos en el Ártico. O sea, estamos realmente terminando con todo. Mis queridas invitadas, les agradezco muchísimo. Ha sido un gustísimo hablar con ustedes. Quisiera, por favor, que cada una pues, nos deje un pequeño mensaje que vaya directo a los corazones, porque sabemos que hay un ser empático adentro de todos nosotros. Sí. Toquemos ese ser empático. Tenemos esa parte humana también. Lo que yo les digo, o el mensaje que pudiera decirle a las personas que están viendo en este momento esta entrevista, es que no perdamos la empatía y que aprendamos a valorar la vida, porque yo pienso que el COVID sí nos benefició, como digo, de cierta manera en muchas cosas. Nos empezó a ser mejores emprendedores, mejores innovadores, mejores creadores. O sea, eso nos dio como un beneficio, tener que aprender a sobrevivir y cambiar. Así que lo único que les deseo es que el 2021 sea un año lleno de paz y que contribuyamos a que esa paz sea realidad, ¿no? Así es lo que pudiera decirles. No pretendemos cambiar el mundo, pero sí ser mejores personas y con mejores aportes para la comunidad. Mejores aportes para la comunidad, que nuestra huella sea en positivo. ¿Por qué tenemos que dejar una huella negativa? Qué feo que el ser resilientes. Exacto, qué feo que sea el mundo el que tiene que descansar de nosotros. Grave, muy grave. María Victoria, por favor, desde tu nivel de expertise, un mensaje, por favor, para terminar este conversatorio. Sí, bueno, a mí me gustaría pedir que todos podamos tomar conciencia, que ayudemos a que las demás personas tomemos conciencia de que todas las actividades que nosotros realizamos tienen un impacto sobre el ambiente. Y como bien dijo Maritza, el cambio climático no está allá, el cambio climático ya está aquí, ya estamos contra reloj. Entonces, realmente que sí tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en poder tratar de calmar, de revertir, que es muy difícil, pero quizás es muy cliché, pero, o sea, de verdad solo hay un planeta. Entonces, sí es importante que todos tomemos conciencia y que ayudemos, que comuniquemos, que eduquemos, como lo leíste en el comentario. Sí, bueno, empecemos por la familia. Digamos, mira, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, sí es importante, a lo mejor quizás en principio desde nuestro círculo, poder comunicar, poder educar, poder saber explicar a las personas por qué está mal y qué es lo que va a pasar, qué consecuencias vamos a tener. Muchísimas gracias, María Victoria. Sí, pensamos definitivamente que lo más importante es la educación. No hay nada que hacer. Pero hasta que eduquemos, hasta que todos entremos en conciencia, nos va a tocar pensar seriamente en la prohibición. Así como suena, de duro. Odio la palabra prohibición, pero nos va a tocar pensar seriamente en eso porque estamos de veras en emergencia. Hemos estado conversando respecto a la pirotecnia, fiesta para unos,
e infierno para otros. Estuvimos con María Lorena Espinosa, psicóloga, directora del Centro de ISAC de niños, jóvenes y autistas con trastorno, niños, jóvenes y adultos con trastorno de espectro autista, y es además la mamá de Isaac. A Isaac le mandamos un abrazo grande, fuerte, y esperamos que no la pase tan mal estas fiestas. Gracias. Y también estuvimos con María Victoria Vaca, es ingeniera en gestión ambiental de la UES, es máster en sistema y además es lideresa de los voluntarios de la Fundación Rescate Animal. Amigos y amigas, muchísimas gracias por haber estado pendientes de este espacio. No sé si haya manera de resumir lo que hemos hablado acá, pero es solamente un poquito de empatía, abrir un poquito más la mente, saber que lo que puede causarnos a nosotros gozo, alegría, satisfacción, mira qué lindo, hay la foto, 30 minutos, eso se queda muchísimo tiempo contaminando, doliendo, haciendo daño y afectando a todos, a muchos otros, y muy seguramente a nosotros también. Yo no quiero salir el primero, qué lindo sería salir el 1 de enero a tomar aire, a respirar, a sentirse muy bien, a empezar un nuevo año con muchas ganas, pero uno sale a respirar pólvora. Gravísimo. Esperamos que esto se vaya cada vez disminuyendo y esperamos realmente que los esfuerzos que ha hecho la sociedad civil para conversar con las autoridades, para pedirles a las autoridades que se agarren un poquito del corazón y que no piensen tanto en el costo político que puede tener y piensen seriamente en la prohibición de fuegos pirotécnicos. Muchísimas gracias a todos por haber estado pendientes de este espacio. Gracias a quienes forman parte del espacio y que no se les ve. La Keke, la Nati y la Andre, que están siempre pendientes, y el Bernardo, que también colabora con nosotros de vez en cuando. Un abrazo grande. Una de las diferencias que existe entre el ser humano y los demás animales es que el ser humano tiene freno moral. Freno moral es la capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal. Si el ser humano no utiliza esa exclusivísima diferencia en un trato, proporcionando un trato ético, respetuoso y humanitario a quienes no la poseen, está fallándole a su propia especie. El maltrato animal, el atentado contra la naturaleza, es un atentado contra la especie humana. Mi nombre es Maritza Rubianes y voy a estar con ustedes el próximo martes conversando con el mal. Un abrazo grande, linda semana.